Hemos comenzado el estudio de los proverbios. ¿Por qué leer los proverbios? ¿Cuál es la importancia de los proverbios en la vida de los hijos de Dios? Bueno, sin duda alguna que los proverbios son un resumen muy condensado de sabiduría. O sea, en los proverbios encontramos los mejores consejos que Dios nos da para vivir. Y todos ellos llenos de mucha ciencia, de mucha sabiduría. Es lo mejor que nosotros podemos aprender para vivir. Es la enseñanza de Dios que nos enriquece en nuestra vida, porque hay que entenderle a la vida, hay que saberle a la vida. Porque si no manejamos bien nuestra vida y todo lo que tiene que ver con ella, pues indudablemente que se nos va a complicar la vida misma. Y por ejemplo, hablemos de que hay que administrar el tiempo, ¿verdad? Eso es importante. También somos administradores de la gracia de Dios, eso está también en su palabra. Muchas cosas tenemos que manejar y saber administrar correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro cuerpo también. Tenemos que saber administrar nuestro cuerpo, pero con sabiduría de Dios. Entender nuestro cuerpo, cómo funciona, ¿verdad? Cómo lo hizo el Señor, con qué limitaciones lo hizo. Y bueno, ya hablo de saber administrar, por ejemplo, nuestro alimento, nuestra comida. Este cuerpo necesita un alimento. Bueno, pues la Escritura nos dice qué alimento debemos tomar y qué alimentos no debemos tomar para nuestro cuerpo. Y ahora, no nada más qué tipo de alimento, sino la cantidad y cuántas veces debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, porque también la Escritura nos dice cómo debemos hacer nuestros momentos de alimentarnos cuando comemos. Pero hay más, no solo es la comida, por ejemplo, administrar también correctamente nuestras vestiduras. Sí, ¿qué tipo de vestiduras quiere Dios que nosotros nos pongamos, verdad? ¿Cuáles nos van a traer un beneficio? ¿Cuáles nos van a traer un perjuicio? Es más, mira, por ejemplo, la Escritura dice que no vistamos juntamente lana con lino. Sorprendente. Bueno, pues es un mandamiento dado por el Señor. Ahora, no es un mandamiento dado para nosotros en este tiempo a manera de precepto, de tal manera que si no lo hacemos estamos pecando. No es en ese sentido. Pero este es un mandamiento de la ley de Dios dada a su pueblo, a sus hijos, y si Dios dio ese mandamiento, este es un mandamiento justo, este es un mandamiento correcto, que debemos también nosotros aplicarlo a nuestra vida. Nos hace bien aplicarlo a nuestra vida. Y hay más, este cuerpo genera inmundicia. Sí, este cuerpo expulsa mucha inmundicia y nosotros tenemos que ser muy sabios para que no permitamos esa inmundicia dentro de nuestro cuerpo. Y me refiero a las cosas simples de nuestras necesidades fisiológicas que nuestro cuerpo todos los días tiene que desarrollar y hay que aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Esto es importante, es muy, muy importante. Muchas personas no han entendido ese proceso de defecar o el proceso de orinar y vamos a decir cómo hacerlo y déjeme decírselo bien. Todas las funciones de nuestro cuerpo que realiza son muy agradables. Por ejemplo, cuando uno se siente cansado y descansa, se siente muy bien. Cuando uno tiene sueño y luego duerme, se siente muy bien. Cuando uno tiene mucho apetito y luego come, se siente muy bien. Bueno, pues tal sentido de nuestro cuerpo también lo debemos tener al momento de defecar y al momento de orinar. Esto es importante. También tenemos que administrar nuestro sueño. Luego daré más detalles al respecto de nuestro cuerpo humano. Bien, pero también tenemos, por ejemplo, que administrar nuestro descanso, o sea, nuestro sueño. El dormir, cómo dormir, cuánto dormir, en qué posición debemos dormir, es importante, ¿verdad? Hay personas también, por ejemplo, que su propio cuerpo usan alguna prenda, seas hombre o mujer, usan alguna prenda que aprisiona el cuerpo, o sea, que liga nuestro cuerpo.
sea en los pies, los famosos zapatos de muchas damas que les aprietan tremendamente. Esa no es la voluntad del Señor y vas a tener problemas. Algunas personas que el cinturón o los calcetines, alguna prenda íntima, te aprieta demasiado, eso está maltratando tu cuerpo y eso no es sabio. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la sabiduría que nosotros tenemos que tener y que de todo esto y mucho más, Dios nos habla en su palabra y nos dice que nos cuidemos. Es más, mismo Proverbios dice que el que se suena muy fuerte, ¿verdad? Las narices va a sangrar. ¿Qué te parece eso? Es una cosa muy sencilla. Bueno, pues aún para eso hay consejo en la palabra del Señor. Entonces, bien, como ves, la sabiduría aplica a los dineros, aplica al trabajo, aplica a todo, a cómo administrar nuestras fuerzas también, cómo administrar nuestra relación con la naturaleza, me refiero el calor, el frío, todo eso, ¿verdad? Es bien importante la alimentación que obtenemos de la naturaleza misma. En fin, ok, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es que debemos aprender a vivir. Y para eso necesitamos sabiduría. Bueno, pues esa sabiduría está tremendamente rica en el libro de Proverbios. Por eso es que lo estamos estudiando y nos vamos a seguir deleitando en él. Versículo 23, estoy en el capítulo, apenas estoy en el capítulo 1, y este es el tercer video. Bueno, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, volveos a mi reprensión. ¿Por qué nos reprende? ¿Por qué, digamos, el Señor aquí nos advierte, nos habla fuerte? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces hemos hecho cosas, ¿verdad?, de nuestra vida sin la sabiduría de Dios. O sea, hemos construido una vida muchas veces, pero lejos del consejo de Dios. Entonces dice, vuélvete a mi reprensión. O sea, atiende mis consejos, o sea, escucha mis palabras, ¿verdad? Porque el Señor quiere enseñarnos a vivir para que tengamos una vida maravillosa, una vida plena, abundante, una vida reposada, llena de paz, llena de gozo. Eso es lo que nuestro Dios Padre quiere para nosotros. Y luego dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, pues ahí está una función hermosa del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a habitar dentro de nosotros y Él nos va a llevar al conocimiento perfecto de Dios. Él nos va a mostrar la verdad de todas las cosas. Ahora, no todos tienen el Espíritu Santo. Otra vez, no todos tienen el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer para tener dentro de nosotros al Espíritu Santo? Bueno, eso es muy fácil. La Escritura nos dice que cuando una persona entrega su vida al Salvador Jesucristo, acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se arrepiente de sus pecados y acepta a nuestro Señor Jesús como el Señor de su vida, en ese momento el Espíritu Santo ya entra en la persona y ahora el Espíritu Santo va a tener una relación íntima con la persona, ¿verdad? Y desde dentro de su corazón le va a guiar, le va a ayudar y en este caso dice, nos hará saber sus palabras. Si nosotros queremos conocer lo que dice Dios, las palabras que Dios tiene para nosotros, la única manera de hacerlo es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Por cuanto llamé y no quisiste oír, ahí está, ¿verdad? O sea, yo les he hablado muchas veces y no quisieron oír, de ahí la reprensión del Señor, ¿verdad? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Bueno, eso era antes de conocer al Señor, ¿verdad? No queríamos el consejo de Dios, no queríamos saber nada del Señor. Hacíamos nuestra vida como nos pegaba la gana, como nosotros, como a nosotros mejor nos pareciera, ¿verdad? Y bueno, pues está bien, así vivíamos antes, pero ahora con Cristo, ahora con el Espíritu Santo, la mejor manera de vivir es bajo su palabra.
La mejor forma de llevar nuestra vida es de acuerdo a los consejos que Dios da en su palabra, ¿verdad? Si aquí dice Dios, esto es bueno, pues hagámoslo. Si aquí dice Dios, esto es malo, pues no lo hagamos. No lo hagamos. Y sea en el tema que sea, en la alimentación, en el vestido, en las amistades, en el manejo del dinero, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor aquí que pues antes no quisimos oír su consejo, ¿verdad? Dice entonces, y mi reprensión no quisisteis. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Esta es una palabra fuerte, ¿verdad? Dios y la sabiduría misma aquí están diciendo que que si no atendemos la sabiduría, que si no queremos la sabiduría de Dios para vivir correctamente y nosotros hacemos nuestra vida, pero ignorando lo que Dios dice en su palabra, dice, yo me reiré de vosotros. Dios se va a reír de aquella persona en su fracaso. Dios se va a reír, ¿verdad?, de aquella situación donde la persona ya no va a hallar la puerta, se va a ver confundida, ¿verdad? Ahora, el reírse de Dios no podemos nosotros tomarlo carnalmente como una burla de Dios. No, Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero sí nos advierte el Señor, ¿verdad?, que le prestemos atención a su consejo. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿En qué sentido es esta burla? A veces la Escritura nos habla de que Dios se enoja. Bueno, ese enojo de Dios no es como el enojo nuestro, ¿eh? El enojo nuestro es carnal, el enojo de Dios es espiritual. Bien, igualmente aplica, dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esa burla de la sabiduría, esa burla de Dios, no es una burla en términos carnales, en términos humanos. No. Toda acción, toda actitud de parte del Señor, por ejemplo, cuando Dios castiga, ¿verdad? Si cuando Dios castiga, no castiga para destrucción, no castiga para matar, para herir, de una manera, con maldad. No, en Dios no hay maldad. En Dios no hay maldad. No existe la maldad en el corazón de Dios. Entonces, dice en el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. O sea, cuidado porque tu vida podrá ser destruida si no aceptamos el consejo de Dios. Dice, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. O sea, de pronto vendrá calamidad sobre la vida de la persona que no quiera escuchar los consejos de Dios en su palabra. De pronto se le va a complicar todo. De pronto se le va a vendrán vientos fuertes contra su vida y va a temblar su vida. Y se le puede caer todo lo que haya construido, porque un torbellino es lo que hace. Un torbellino trae mucha fuerza, ¿verdad? Y golpea tremendamente. Entonces dice que puede venir un torbellino sobre la persona, y en ese torbellino puede ser un accidente, puede ser una situación económica desagradable, puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación donde se destruya su familia, en fin, aplica de muchas maneras, ¿eh? Bien, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ahí está, puede venir tribulación en cualquier momento, ¿verdad? Y angustia, eso te va a angustiar. Bueno, pero Dios nos advierte que Él nos ama y que Él no quiere que vengan estas cosas sobre nuestras vidas. Para eso nos anima y nos exhorta a que escuchemos su consejo. Él quiere lo contrario. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que no tengamos problemas, familiares agudos, ¿verdad? Él quiere que no estemos enfermos. Él quiere que gocemos de una gran libertad de nuestro corazón, un corazón libre, una mente libre. Pero una mente libre, entiéndase eso. Al decir una mente libre, ¿verdad? No lo estoy aplicando como el mundo lo aplica, ¿eh? Que una mente que está libre y que acepta que todo es bueno. No. Esa no es la mente libre, sino que tengamos una libertad de nuestros pensamientos, ¿verdad? Donde reine el Señor y no las tinieblas. Entonces, Dios quiere darnos una libertad y una paz gloriosa. Bueno, pues para eso tenemos que aprender a construir una vida de acuerdo a los consejos que Él nos da. No hay mejor manera de construir una vida preciosa, ¿verdad?
sino es con la palabra, con los consejos de Dios, con la sabiduría del Señor. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Tremenda advertencia, tremenda advertencia. Miren, si vamos a decir una persona, como lo hacen ahora algunos jóvenes, ¿verdad? Que ya no se esperan al matrimonio para tener relaciones sexuales. Eso es pecado, eso es fornicación. Y aparte, que ya no quieren casarse, sino simplemente se van a vivir juntos, ¿verdad? Y con argumentos muy torpes, ¿verdad? Que no tienen ninguna justificación, ¿verdad? Conozco esos argumentos, pero no quiero ahondar en ellos. Simplemente decir, personas que ya no se quieren casar delante de la ley, ¿verdad? Simplemente reunirse, ir a juntarse, bueno. Y luego hacen su vida, de pronto se les complica su vida, y entonces se acuerdan que hay Dios. Ay, Diosito, por favor, ayúdame, Diosito. Y dice el Señor, sí, pero tú no has obedecido mi consejo. Tú no has guardado mis mandamientos. Bueno, entonces yo no te voy a escuchar, no te voy a responder. Esa es la advertencia que el Señor nos da. Por eso a veces muchas personas, claman a Dios, le piden a Dios y no hay respuesta. ¿Pero por qué no hay respuesta? Porque Dios está enojado con ellos. Porque no han caminado en sus preceptos. Bueno, pues esta advertencia aquí la tenemos. Me llamarán y no responderé, ¿verdad? Me buscarán y no me hallarán. Tremenda advertencia. Por cuanto aborrecí, aquí está enseguida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le responde Dios? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Está muy claro, ¿eh? Está muy claro. Entonces, creer que Dios es un viejito bonachón, como un Santo Claus, ¿verdad? Cariñoso, amoroso, que no nos va a reprender, que no se va a enojar con nosotros, creer que nomás está allí para respondernos a la hora que se nos antoje, estamos equivocados. Dios no es así. Dios no es así. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Padre severo. También es un padre, como cualquiera de nosotros, padres de familia, madres de familia, que cuando nuestros hijos hacen lo correcto, los alabamos, los premiamos, ¿verdad? Nos ponemos contentos con ellos. Pero si el hijo hace algo malo, pues no se lo podemos permitir. Y entonces va a encontrar a un padre severo que lo regañe y que lo castiga. ¿Ah? Entonces, pues igual es nuestro Dios, igual de justo es nuestro Dios, ¿eh? Bueno, luego dice, no quisieron mi consejo, dice en el 30, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Oh, tremendo. Palabra de muerte. O sea, palabra de muerte. O sea, van a sufrir, va a haber problemas, angustia, tribulación, y van a buscar mi ayuda, pero no la van a tener. Dice el Señor, no la van a tener. ¿Por qué? Porque cuando yo les di el consejo, no lo quisieron. Cuando yo les di la sabiduría, no la quisieron. Entonces, pues coman el fruto de su camino. O sea, ustedes no quisieron que yo interviniera en sus vidas. Ustedes quisieron construir su familia, su matrimonio, sus hijos, y ahora ya no hayan que hacer, ya no hayan la puerta, porque ahora los hijos están perdidos de muchas maneras, se pierden de muchas formas, ¿sí? En desobediencia, en rebeldía, en vicios, en pecados, en muchas cosas se extravían los hijos. Bueno, entonces dice, ahora sí me quieres buscar a mí, ¿sí? Pero cuando yo te advertí que les hablaras de mí, que pusieras el temor de mi palabra en ellos, no quisiste hacerlo. Te ponías más a ver novelas y estabas más en asuntos totalmente terrenales, de diversiones humanas, que en invertirte en sembrar la palabra de Dios y aconsejar a los hijos. Y no lo hiciste. Bueno, pues entonces dice, come el fruto de tu propio camino. O sea, tú sembraste eso, ¿verdad? Pues eso es lo que vas a comer. Entonces, cuidado, porque esta advertencia del Señor es una advertencia totalmente justa. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué pasó? Pues que sí, les estaba yendo muy bien en el trabajo, en la profesión, económicamente les estaba yendo muy bien, aparentemente muy bien. De pronto se les complica la vida, pero ¿por qué se les complicó? Por una sencilla razón. Estaban muy estudiados en las universidades, pero eran ignorantes
de la palabra de Dios. O sea, tenían el conocimiento humano, el de las escuelas, las universidades, los libros, la ciencia humana, la psicología, la filosofía humana. Sí, tenían ese conocimiento, pero no tenían el conocimiento de Dios. O sea, eran ignorantes en cuanto a Dios. Esa ignorancia, finalmente, es la que los va a matar. Matar espiritualmente me refiero, ¿verdad? Bien, dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Ay, qué palabra tan tremenda aquí! Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Una familia construye su matrimonio, basado en negocios, en muchas cosas, en conocimiento humano, en estrategias humanas, ¿verdad? Y se dedican más que nada a los placeres humanos, el dinero, los viajes, muchas cosas humanas, ¿verdad? Me refiero, le dan preferencia a lo material. Llenan a los niños de juguetes y juguetes y juguetes, pero no los llenan de salmos, palabra de Dios. Así es que los niños, sí, se divierten mucho con los juguetes, pero no conocen nada del Señor. Y dice aquí, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Qué tremenda palabra! Y esta palabra es para hijos de Dios y para no hijos de Dios también. Otra vez, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Qué tremendo, eh! Un necio no quiere nada con Dios. Un necio no tiene tiempo para leer la palabra del Señor. Un necio no tiene tiempo para conocer de Dios. Un necio no tiene vida de oración. ¡Qué tremendo! O sea, el necio es tan necio que le cerró la puerta a Dios y corrió a Dios para afuera de su casa. El necio cerró la puerta de su corazón. No quiere a Dios en su corazón. Le cerró la puerta y lo echó para afuera. Ese es el necio. Y este necio que le cree al mundo. O sea, no le cree a Dios, pero le cree al mundo. A los principios del mundo. A lo que el mundo llama bueno. A lo que el mundo dice que es lo mejor. Los vicios, la cerveza, por ejemplo, los vicios, llénate, y presentan ahí en los comerciales a las personas muy sonrientes, muy felices, tomando sus vinos, sus cervezas y muchas otras cosas más, divirtiéndose desnudos en las playas y, en fin, hablo de toda esa prosperidad y esas actividades humanas que el mundo te ofrece y que te dice que eso es lo mejor, que así estás feliz, que así vales más como persona, te estás realizando como persona si disfrutas ese mundo y que eres una persona próspera. Y si anhelas y deseas todo lo mejor, me refiero todo lo mejor, humanamente hablando, ¿verdad? Si tú, si deseas mucho, bienes materiales, coches, comidas, vestiduras finas y elegantes, y si para ti eso es lo mejor, esa prosperidad humana, pero no hay prosperidad espiritual, no has crecido en fe, no conoces la palabra, no has crecido en amor. Si no hay prosperidad espiritual en la vida de una persona y nada más está la prosperidad de los necios, la prosperidad material, la prosperidad sexual, la prosperidad de gloria humana, por ejemplo, entonces dice, bueno, esa prosperidad de los necios, dice aquí, los echará a perder. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto nos da una tremenda enseñanza. Lo más importante en la vida del ser humano es el Señor. Lo más importante es tener una relación preciosa con Dios, llenarnos del Señor cada día, llenarnos de su palabra, conocer su voluntad. Amén, amén. Lo más importante es tener una relación con Jesucristo, amén. Conocer la sabiduría de Dios, la sabiduría que está aquí en su palabra. Eso es lo más importante. Y ahora sí, teniendo esta riqueza espiritual, pues ahora sí, bienvenida a la otra riqueza, bienvenida a la otra prosperidad. Pero primero tenemos que ser ricos espiritualmente. Tú como padre de familia, tú como madre de familia y todos nuestros hijos, tenemos que darles a ellos la riqueza espiritual para que sean fuertes, para que sean sanos espiritualmente, para que aprendan a vivir, para que tracen correctamente su vida. Entonces, hay dos tipos de prosperidad. Cuidado, porque en este tiempo se ha desarrollado una diabólica doctrina de la prosperidad.
y resaltando terriblemente, lo cual no es la voluntad del Señor, la prosperidad material, ¿verdad? Mejor casa, y bueno, todo eso, ¿verdad? Mejor puesto en el trabajo y todo esa absurda prosperidad que Dios no la avala, ¿eh? Dios no la avala. El Señor lo que quiere es que tengamos una prosperidad primeramente espiritual, porque la otra prosperidad, esa te echará a perder. Echará a perder a tus hijos. Y ese es un gravísimo problema. Entonces, primero es el Señor. Otra vez, primero es el Señor. Alabado sea su nombre. Pongamos al Señor primero, en un trono en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre. Entendamos que separados de Él nada podremos hacer. Separados de Él nada podremos hacer. Entonces, nosotros elegimos la prosperidad que nos enseña el mundo o la prosperidad que Dios nos da. Amén. La prosperidad que Dios nos da es para vida. La prosperidad que el mundo ofrece es para muerte. Y bueno, entendamos entonces esta voluntad de Dios. O sea, seamos sabios, seamos sabios. Eso es lo que se necesita, esa sabiduría de Dios. Es de la que estamos hablando. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¡Ah, qué diferencia! ¡Qué diferencia! Mas el que me oyere, dice la palabra del Señor. El que me oye mis consejos, el que oye mi palabra, el que conoce mi voluntad y la vive, la aplica en la mañana, en la tarde, en la noche, en su trabajo, en su casa, la aplica con sus hijos, la aplica totalmente. Dice, el que me oyere habitará confiadamente. Aleluya, aleluya. Y vendrá un tiempo difícil, pero tú estás confiado en el Señor. Y vendrá un tiempo de crisis económica, pero tú estás confiado en el Señor. Y vendrá un tiempo de revolución mundial, pero tú estás confiado en el Señor. Y vendrá un tiempo de pandemia, pero tú estás confiado en el Señor. Y alabas al Señor y glorificas al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, ¿verdad? En que tú caminas con Dios, tú conoces al Señor, le has creído al Señor y vives de acuerdo a sus preceptos. No hay mejores preceptos que los preceptos de Dios. No hay mejores enseñanzas que las enseñanzas del Señor. Entonces, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Oh, bueno, ya aquí cierro la Biblia. Yo aquí cierro la Biblia porque no quiero seguir más adelante. Me quedo con esto, ¿verdad? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Lo acabamos de leer. Y vivirá tranquilo. Y dice, sin temor del mal. Y cuando digo sin temor del mal, a cualquier tipo de mal. Cualquier tipo de mal, ¿verdad? Es que la empresa va a cerrar y ya nos dijeron que nada más tenemos un mes más de trabajo. Bueno, vive sin temor. No puede haber temor en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios sabe que Dios nos ama. Que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y el amor perfecto es el amor de Dios. Y para tener ese amor de Dios, pues nosotros tenemos que trabajar en esa relación día a día con nuestro Dios. Entonces, ¿no te parece maravilloso que Dios, es muy justo y Él advierte aquí cómo le va a ir a la persona que no quiere conocer los proverbios, que no quiere conocer la sabiduría, que no quiere conocer la Biblia, la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios no es un Dios que está allá sentado en el trono, allá envuelto en los problemas que hay en el cielo, ¿verdad? Déjenme decirlo de esa manera, ¿verdad? No, nuestro Dios es un Dios que tiene una relación todos los días, desde que nos levantamos. Es más, tú estás dormido y Dios está ahí contigo. Tú estás dormido roncando ahí y Dios está ahí contigo. Te levantas y el Señor está contigo. Vas por el camino y el Señor va contigo. Ahora, pero el Señor no es tu siervo.
El Señor no es un trabajador tuyo al que tú nomás le estás ordenando y le estás pidiendo. No lo entendamos así. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Está atento a nuestra vida. Tiene cuidado de nosotros. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y ahí hay muchas bendiciones. Bueno, pues no nada más las bendiciones del Salmo 23. Hay muchísimas bendiciones más. Entonces, vivirá tranquilo. ¡Aleluya! Toda esta enseñanza lleva la finalidad de que aprendamos a vivir correctamente. Bueno, pues si quieres aprender a vivir correctamente, el consejo número 1 es: ama al Señor con todo tu corazón. Pon a Dios en tu corazón en primer lugar. Conoce su voluntad, su palabra, léela, escudriñala, ten momentos de oración con Él, vive de acuerdo a su palabra. O sea, que toda tu vida esté basada en la palabra del Señor. Y vivirás tranquilo. Y vivirás tranquilo. Y esa tranquilidad tú la vas a transmitir a toda tu familia. Entonces, sin temor, vivirás sin temor del mal. Aleluya. Pues quiero glorificar al Señor de esta manera. Creo que cerrar este tercer video así es glorioso. Esta es la voluntad del Señor. Que el que oyere su palabra vivirá confiadamente. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bendiciones.